Después de decenas de miles de personas asesinadas, la mayoría niñas, niños, mujeres y ancianos, después de un año, un mes y 15 días de estar prácticamente exterminando a una población, por fin la Corte Penal Internacional decidió emitir una orden de arresto en contra de un genocida del tamaño de Hitler y de otros sátrapas que han asolado la humanidad en distintas etapas. Nos referimos a Benjamín Netanyahu, jefe del Estado sionista, que mantiene una política de exterminio en contra de la población palestina de Gaza. Y eso es algo que ocurre solamente allá, lejos, en Oriente Medio, nos preguntamos. ¿Es algo que no debe importar a México? ¿O por el contrario, qué tiene que hacer la actual nación mexicana frente a estos crímenes de lesa humanidad? Y es que México mantiene relaciones normales con el Estado israelí. Y no solo eso, México le compra armas en cantidad muy, muy importante. De hecho, es el tercer proveedor de armas a este país. Soy Sósimo Camacho y le estoy dando la bienvenida a Zona Cero. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión aquí en el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar, a quien le envío un afectuoso saludo y le agradezco esta hospitalidad para con Zona Cero. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Le invitamos a que nos deje su me gusta, su pulgar arriba y también a que comparta el enlace de esta transmisión entre quienes ustedes consideren que pudiera interesarles algo de lo que aquí estaremos analizando, estaremos informando. También le invitamos a que se suscriba al canal y que invite a más personas a seguir haciendo o a seguir haciendo crecer esta comunidad en torno a nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Pues entramos de lleno ya al análisis de este tema que le estamos presentando el día de hoy. Vamos por partes. Primero, tendríamos que hablar de que por fin la Corte Penal Internacional este jueves pasado, el 21 de noviembre, emitió ya una orden de arresto en contra de Benjamín Netanyahu, también en contra de su anterior ministro de Defensa y también, habría que señalarlo, en contra de el jefe militar de Hamas. El asunto es que vaya demora para una emisión de este tipo. Luego decíamos de 44,000 personas que han sido asesinadas en bombardeos, la mayoría de ellas, bombardeos a objetivos militares, no, bombardeos a escuelas, a hospitales, a edificios habitacionales, bombardeos también al sistema eléctrico, al sistema de agua potable. Prácticamente Gaza está colapsada. Y es que no solamente la gente ha muerto precisamente por la acción del ejército israelí de ocupación y por los bombardeos, ha sido también ya grande el número de muertes por hambre, por desnutrición, porque no hay medicamentos, porque no hay manera de que incluso funcione algún tipo de ayuda realmente humanitaria por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Hemos visto incluso cómo se bombardean también centros de refugio, centros de apoyo, donde supuestamente pues no podría haber ningún tipo de ejecuciones ni de ataques ahí, porque además estos centros están incluso pues resguardados o están tutelados por la Organización de las Naciones Unidas. Nada ha importado y prácticamente este ejército de ocupación sionista, encabezado por Benjamín Netanyahu, pues ha hecho lo que ha querido. Prácticamente se ha burlado también de la comunidad internacional, de defensores de derechos humanos de todo el mundo y decíamos, pues incluso ha tenido la osadía de atacar a funcionarios de la propia Organización de las Naciones Unidas. Es eso lo que hoy está haciendo Israel y por eso decíamos vaya demora para emitir esta orden de aprehensión, porque desde hace meses ha quedado muy claro que para Israel el objetivo no era defender ni a su población, porque habría que señalar de quién la defiende, qué ejército tiene enfrente. Tendrá formaciones guerrilleras a las que ha calificado de terroristas, pero una operación militar de ese tipo no justifica
No se justifica y menos cuando la mayoría de las personas asesinadas son niños, son niñas, son mujeres, son ancianos. Es decir, está enfocada esta operación en contra de la población, porque lo que le interesa a este gobierno de Benjamín Netanyahu es que no haya una nueva generación de gazatíes, de palestinos en Gaza, que por supuesto estén reclamando su territorio. Lo que le interesa a Benjamín Netanyahu es aniquilar al mayor número de población, desplazarla para que se pueda aprovechar y apropiar de este territorio. Muy, muy triste lo que está ocurriendo allá en Gaza y muy indignante la posición en términos generales de la opinión pública internacional, de la comunidad internacional. Y ahora que hay esta emisión de orden de aprehensión, pues inmediatamente Estados Unidos sale a defender a este genocida y otra vez empezamos a escuchar esos discursos de una supuesta defensa, el derecho a la defensa que tiene Israel. Tendríamos que señalar que el ejército ocupante es Israel, el que ha violado prácticamente todas las resoluciones de la ONU encaminadas a la paz para que regrese a las fronteras que le corresponden, pues ha sido Israel, el que ha violado precisamente todas estas disposiciones. Y siempre, pues, con, decíamos, la connivencia, con la benevolencia de Estados Unidos. Y recientemente, cuando ha habido propuestas de paz, ha habido propuestas precisamente para que se cancele, se evite ya este genocidio, quienes la vetan en el concierto de las naciones, en la propia ONU, pues es Estados Unidos. Toda prácticamente, en términos generales, la opinión pública condena lo que está ocurriendo, pero es el gobierno estadounidense y algunos otros gobiernos de Europa, también habría que señalarlo, los que siguen sosteniendo este crimen. Y lejos, decíamos, de que ahora esta orden de aprehensión en contra de Benjamín Netanyahu llame a la propia reflexión en Israel, llame precisamente a que haya algún tipo de reflexión, decíamos, de análisis de lo que está ocurriendo, pues resulta que no, es una especie de carrera hacia adelante, intensifican los ataques, los bombardeos, prácticamente no les importa nada. Y es que decíamos, aunque esté ya emitida esta orden de aprehensión, pues Estados Unidos le estará asegurando la impunidad. Es importante, de cualquier manera, esta emisión de orden de aprehensión porque no viene sola, documenta puntualmente los delitos que ha cometido este personaje, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, decíamos, pues la intención de destruir, de aniquilar a toda una cultura, a toda una población, a todo un pueblo. Y por eso decíamos, en pleno siglo XXI, pues la responsabilidad ya no nada más es de Israel. La responsabilidad es de todo el mundo. Porque ¿cómo es posible que a la vista de todos estemos incluso viendo esas imágenes de niños, niñitas de 3, 4, 5 años siendo rescatados de los escombros, de los edificios derrumbados, de las escuelas, aquellos que sobreviven, pues con un terror en los ojos, en su mirada, en sus rostros, que difícilmente van a superar? Es impresionante ver este tipo de imágenes y que la comunidad internacional, pues de vez en cuando emita alguna condena, a un llamado, dicen, a la paz, cuando de lo que se trata es, pues, de detener esta masacre que nos avergüenza como humanidad, que nos avergüenza a la presente generación. Pues bien, dicho esto, decíamos es valioso y ahora, pues, ya ha dicho Benjamín Netanyahu que no se somete a los designios de la corte. Y bueno, pues le bastará con no viajar, con no salir de Israel para que no sea aprendido y por lo tanto llamado a cuentas. Y ha habido otros países que incluso burlándose le han dicho, lo invitamos a que venga, aquí no lo vamos a aprender, por ejemplo Hungría. Sin embargo, otros países sí han advertido que en caso de que este personaje pisara su propio suelo, su territorio, pues entonces sería aprendido este personaje. Y ya con eso nos conformamos. Es todo. Me parece que ahora lo que tendría que venir después de que se haya documentado este genocidio, pues sería una ayuda masiva de la comunidad internacional para recuperar Gaza,
para levantarla, para dignificar a la vida de la propia población ahí, recuperar su sistema de agua potable, su sistema eléctrico, construir viviendas y, por supuesto, mandatar, ejecutar que el ejército de ocupación se vaya hasta las propias fronteras que realmente se le reconocen de manera legal. Eso es lo que tendría que ocurrir. Ahora bien, ante la imposibilidad de que en la Organización de las Naciones Unidas pase alguna resolución de ese tipo, me parece que los países, de manera unilateral o incluso en grupos, pudieran estar apoyando de alguna manera a Palestina. Después de esta orden de aprehensión en contra de Benjamín Netanyahu, que lo identifica como un criminal de guerra, como un genocida, lo que tendrán que estar haciendo las naciones, los países, pues es romper precisamente relaciones con este gobierno. Y creo que aquí es la segunda parte del análisis, entra precisamente el papel de México. Pues México en el concierto de las naciones ha ido recuperando prestigio en su política exterior, después de que la echaran prácticamente al basurero los gobiernos neoliberales, particularmente los panistas, donde incluso se sometieron a los designios de Estados Unidos, a los propios intereses de manera vergonzosa, y que ha ido recuperando entonces ahora México un prestigio en su propia política exterior. Sin embargo, en este tema, en el tema israelí, no lo hemos visto tan contundente desde el sexenio pasado. Muchas consideraciones a Israel, muchos llamados sí a la paz, a que cese el genocidio, pero cuidándose de no señalar al perpetrador de estos hechos. Y en un momento se dijo es que México no puede condenar a Israel porque está esperando a que nos entreguen a este personaje Tomás Herón de Lucio. Hay que recordar que este personaje que participó activamente en la construcción de la llamada verdad histórica, esa versión falsa de los hechos sobre lo que aconteció en Ayotzinapa, pues se fue a refugiar allá a Israel. Y se fue a refugiar a Israel porque son amigos precisamente de este tipo de personajes que estuvieron en el poder en México y que prácticamente pues están en calidad de prófugos, de delincuentes. Porque, habría que recordarlo, Tomás Herón le compró a Israel precisamente para la Procuraduría, entonces Procuraduría General de la República, el software Pegasus, con el que se espió pues a muchísima gente, incluidos activistas, periodistas, etcétera. Y precisamente por este tipo de negocios oscuros entre exfuncionarios mexicanos y también de Israel, pues es que estos personajes deciden irse a refugiar allá donde están garantizada la impunidad. Por eso está allá Tomás Herón de Lucio y no se nos debe olvidar. Y por eso decíamos, pues es que México, decían algunos analistas, no puede condenar a Israel porque estamos esperando a que nos entreguen a Tomás Herón de Lucio. Pues la verdad es de que ya ha pasado mucho tiempo y a mí me parece no lo van a entregar porque es parte de los suyos. Es parte precisamente de estos personajes que hacen negocios con los israelíes oscuros y a cambio de eso ellos les garantizan precisamente la impunidad. ¿O fue casualidad que Tomás Herón se fuera a refugiar allá? Pues prácticamente lo tienen totalmente protegido y no habrá manera de que lo entreguen así a México. Y también, en segundo lugar, ¿acaso estaríamos dispuestos como país a vender, entre comillas, la conciencia sobre este genocidio que está ocurriendo, a hacernos de la vista gorda, a cambio de que nos entreguen a un personaje, por mucho que se le requiera aquí para asuntos de justicia? Me parece que no tendría que mezclarse las cosas. Más allá de que México tendría que seguir exigiendo la entrega de este personaje, pues no debería hacerse de la vista gorda ante lo que está ocurriendo. Por eso creo que después de esta resolución de la Corte Penal Internacional que decide dictar medidas de aprehensión en contra de Benjamín Netanyahu, es momento de que en México se reflexione sobre esta relación que se mantiene con el Estado israelí. Y es que decíamos, pues se ha señalado que México estaba a la expectativa de que le entregaran un personaje, pero no solamente es eso. Hay que recordar que Israel es uno de los principales proveedores de armas a México y de otro tipo de equipo en materia de seguridad.
ya nos referíamos a esta venta del software Pegasus, que habría que señalarlo de entrada, es de fabricación precisamente israelí, este software, y resulta que México en 5 años, los últimos de Enrique Peña Nieto, los últimos tres y los primeros dos de Andrés Manuel López Obrador, le compró 52.050 armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con lo que Israel es el proveedor número 3 precisamente de armas en México. El primero es Estados Unidos, el segundo es Italia y el tercero es precisamente Israel. Puede consultar esta información en Luces del Siglo, donde ahí hemos publicado precisamente estas estadísticas y que dan cuenta de que entre Estados Unidos, Italia e Israel proveen a México del 80% de las armas que adquiere esta nación. Por ello, nos parece importante que ahora que está ya emitida esta orden de aprehensión, México replantee la relación que tiene con este gobierno. Porque México ha puesto en pausa algunas relaciones, por ejemplo, con España, por ejemplo, con Perú, y ha roto relaciones, por ejemplo, con Ecuador, por este asalto a la embajada mexicana, por supuesto, totalmente condenable. También en el caso de Perú, por este golpe de Estado en contra de un presidente legítimamente electo. Y claro que valía la pena poner en pausa o romper relaciones con estas naciones. Pero ¿acaso, después de demostrarse un genocidio a cargo del gobierno israelí en contra de todo un pueblo, no es lo suficientemente también justificable entonces que se rompa relaciones con esta nación? Nos preguntamos por qué tanta, podríamos decir, pues tanta anuencia, tanta permisividad ante Israel por parte, y obviamente no solo de México, sino de la mayoría de los países del mundo. Solamente me parece que en el caso de América Latina, Colombia ha resultado con posiciones muy, muy firmes, claras, condenando al gobierno de Israel. Me parece que después de esta emisión de la orden de aprehensión es momento de que en México se inicie una reflexión sobre la relación que se mantiene con este país, con este gobierno genocida, y que entonces, pues no solamente se rompan relaciones diplomáticas, se suspenda también la venta de armas desde ese país hacia México y la venta de este tipo de equipos como Pegasus, que habría que recordarlo, durante mucho tiempo se dijo que se utilizaban en contra de la delincuencia organizada, pero en realidad se estaban utilizando con fines políticos de espionaje, decíamos, en contra de activistas, de periodistas, y no precisamente para combatir al narcotráfico. Me estoy refiriendo de manera particular a los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Así que va siendo hora de que empecemos a replantear la relación con este Estado sionista de Israel. Y es que, pues en efecto, habría que recordar que esta emisión de la orden de aprehensión ocurrió, como ya decíamos, el 21 de noviembre de 2023, luego de que estas hostilidades, las más recientes, iniciaran el 7 de octubre de 2023. Perdón, el 21 de noviembre de 2024, es decir, apenas hace 2 días, es cuando se emite esta orden de aprehensión, pero esta acción genocida, pues decíamos, ya lleva un mes, perdón, un año, un mes y 15 días, porque inició el 7 de octubre de 2023. Es tan danada, porque en realidad la propia guerra, pues ya lleva varias décadas provocada por Israel, en el que ha venido ocupando territorios palestinos, destruyendo casas, destruyendo colonias enteras, porque reclama para sí ese territorio. Así que estamos en pleno siglo XXI, donde se está informando claramente a través sobre todo de redes sociales, de medios independientes, alternativos, lo que está ocurriendo allá en Gaza. Así que después no nos pueden venir a decir años después, es que no sabíamos lo que estaba ocurriendo, es que los medios corporativos ocultaron toda la información y nunca supimos. Claro, los medios corporativos tratan de minimizar este asunto, de ocultarlo, pero ahora ya no tienen el monopolio
de la información. Hay otros muchos medios de comunicación que están informando lo que ocurre ahí en el terreno y después no podemos decir, no sabíamos. No, hoy está ocurriendo un genocidio, lo sabemos y es momento de actuar. Pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Le invitamos a que se suscriba, que también le dé clic a la campanita para que esté usted avisado o avisada en cuanto se sube un nuevo material. A mí, Sósimo Camacho, me encuentran en X y también en Facebook como Sósimo Camacho. Será un placer estar en contacto con todos y todas ustedes. Además, le invito a que consulte Luces del Siglo, donde estoy colaborando aquí con todo un grupo también de compañeros, haciendo periodismo de investigación, generando también información de coyuntura diaria y por supuesto también le invito a que revise y visite la revista Fortuna con mis colegas, mis compañeros y compañeras precisamente de la revista Fortuna. Pues muchas gracias por haberme acompañado. Le envío a todos y a todas pues calurosos saludos. Hasta la próxima.